está con nosotros. Agradezco la amabilidad de esta comunicación, de este contacto con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en el estado de Sonora, Nery Ruiz Arbizu, a quien tenemos vía telefónica. Consejero presidente, muy buenos días. Le saluda Claudia Pérez. Muy buenos días, Claudia. Un saludo a todos sus radioescuchas, aquí con gusto. Bueno, pues ya estamos en el año electoral, ¿no? Y bueno, el proceso tradicional, pues prácticamente no lo conocemos. Pero por ahí hay el tema de las representaciones de los pueblos originarios, de las etnias en el estado de Sonora. Ha habido modificaciones, hemos visto o hemos sabido de consultas, y quisiéramos pues como que entender un poco el tema de cómo viene para este proceso electoral la participación de las etnias y especialmente a cargos públicos. Fíjese que desde 1997 existe en Sonora esta figura que es la regiduría étnica. ¿Y qué contempla la ley? Dice que en aquellos municipios del estado en donde existan asentamientos de los pueblos y comunidades indígenas, habrá una figura de regiduría étnica, es decir, además de los integrantes tradicionales, digamos, del cabildo, del ayuntamiento, se adiciona una figura de una regiduría. Y esta pues viene a ser designada conforme a los usos y costumbres. ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Que esas 19 designaciones que eran hasta el 2021, esas 19 designaciones las hacían normalmente las autoridades que son las representantes de las etnias y designaban mayormente a hombres. Entonces le pongo el ejemplo, en los últimos dos procesos electorales ha habido una amplia mayoría de hombres que han sido designados para esos cargos, en donde, por ejemplo, el proceso pasado, hubo de las 19 regidurías étnicas que hay en el estado, hubo 12 para hombres y 7 para mujeres. Entonces, derivado de que ahora en la materia electoral la paridad es un principio constitucional y que también aplica en las etnias, es que nosotros en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana llevamos a cabo una serie de consultas a todas las autoridades tradicionales y dividimos el estado en 4 sedes que para hacer la representatividad de estas etnias. Estuvimos en la ciudad de Hermosillo, en Punta Chueca, con las comunidades de los Tohono O'odham, pero también de los Kicapú de Bacerac, por ejemplo. Después estuvimos ahí en Cajeme con ustedes, en donde pues las etnias yaquis, pero también nos acompañaron los Pimas y Guarijíos. Entonces después fuimos a Navojoa, en donde ahí estuvieron también los yaquis representados. Y por último fuimos a Caborca, donde están los Tohono O'odham, pero también los Cucapá de San Luis, y una nueva etnia que está siendo reconocida, que son los Lipan Apache de Nogales. Entonces hicimos esas consultas para preguntarles qué era la opción que ellos consideraban para que pudiéramos cumplir la paridad, es decir, de los 19 que había anteriormente de regidurías étnicas, ahora serán 20 con los Lipan Apache. Entonces la idea era cómo iban a cumplir mitad hombres y mitad mujeres, y había una opción que era la insaculación, y eso fue lo que les consultamos, y en la pregunta se decía si consideraban que a través de la insaculación pudiéramos lograr que fueran la mitad de hombres y la mitad de mujeres en regidurías étnicas. Y la respuesta que nos dieron las etnias fue contundente, decían que la insaculación no era una opción para ellos. Entonces en el Instituto Estatal Electoral tomamos la determinación de otra opción, que era la alternancia, le llamamos, es decir, si actualmente está un hombre, el siguiente proceso electoral es 2023-24, le tocará a una mujer. Entonces, eso pues va a beneficiar también a las mujeres. ¿Por qué razón? Pues porque si había 12 hombres y 7 mujeres, pues ahora podrá haber 12 mujeres y 7 hombres. ¿Y aceptaron esta otra propuesta? ¿O ya es de facto que así va a ser? Así se aprobó por parte del Consejo General del Instituto, después de que en la consulta la mayoría de las personas que participaron nos dijeron que la insaculación no era una posibilidad. Entonces se optó por la alternancia, que es otro mecanismo que también se podía aplicar. Entonces, ¿se va a aplicar para este proceso? Así es, nosotros ya lo estamos preparando, porque les recuerdo que en el mes de enero es cuando solicitamos nosotros la información sobre las etnias a la autoridad del gobierno. Y empezamos con ese procedimiento de designaciones que concluye en el mes de abril. Entonces ya lo estaremos aplicando desde el mes de enero nosotros, cuando solicitamos la información, y luego retiramos a las autoridades tradicionales, les pidamos que nos señalen quiénes son sus regidores o regidoras étnicas,
Entonces desde ahí nosotros ya estaríamos verificando que se cumpla con esa alternancia. Ahorita nada más viene a mi mente, más o menos, consejero, por ejemplo, aquí en Cajeme tenemos regiduría étnica, en Guaymas, si mal no estoy, por acá en el sur, en Navojoa, en Guatabampo, en Echojoa, por ejemplo. ¿Serán los pueblos indígenas quienes tendrán que designar a esa regiduría? Y será alternancia, como usted lo dice, pero regularmente lo que hemos visto, o históricamente lo que hemos visto, es que hay intervención de los partidos políticos para asignar esa regiduría. ¿Se ha trabajado en ese tema de dejar como fuera los partidos y que sean los grupos indígenas, los grupos étnicos los que tomen esa decisión? Le platico, mire, en primer lugar, lo de la alternancia, y le pongo el ejemplo de Cajeme, como le decía, actualmente tiene una regiduría étnica de un hombre, entonces el siguiente proceso deberá ser necesariamente mujer. Ahora, la ley señala, mire, le explico un poquito el procedimiento, la ley señala que nosotros vamos a solicitar a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas la información de dónde están las etnias y cuáles son sus autoridades. Una vez que nos da esa información, nosotros hacemos un requerimiento formal y vamos con la autoridad tradicional que nos señaló la autoridad gubernamental, y ahí le pedimos que nos designe conforme a sus usos y costumbres. Nosotros nunca hemos visto la intervención de partidos, se lleva a cabo aquí, por ejemplo, en lo que nos proporcionan, está simplemente una designación que hacen, y hay diversas formas de hacerlo. Hay unos que simplemente en un escrito en donde, acompañado por las autoridades de su comunidad, avalan una designación, y en otras ha habido asambleas comunitarias en donde esa asamblea comunitaria pues lleva a cabo una votación para decidir quién es la persona que los va a representar. Entonces hay varios métodos que se respetan y esos son los que nos hacen saber a nosotros. En el caso de que hubiera más de una propuesta en un mismo pueblo, ahorita que ustedes decían en los municipios, pues son 19 municipios en 2021, van a ser 20 en 2024 con Nogales. Y luego, además, tenemos que son 9 etnias, entonces, en esas cada una tiene una forma distinta de designarlo, pero ese es el procedimiento que se ha seguido, y nomás en el instituto, si tenemos más de una opción, la ley nos señala que deberemos de insacularlos, es decir, sortear a las personas. Ahí sí se aplicaría, la insaculación. Sí. Entonces son 20 municipios que tendrán que tener, deberán tener una regiduría étnica este 2024. Exactamente. Y tendrán que ser pues por ¿cómo se llama? Alternancia, por alternancia. ¿Y qué pasa con las diputaciones? Ahí todavía no entramos con el tema de diputaciones étnicas. A ver, ahí desde el 2022 se hizo una nueva distritación en el estado de Sonora, y en ese entonces, ¿qué es lo que se definió? Además de modificarse cómo estaban integrados los distritos electorales locales, se hizo también algo novedoso aquí para el estado de Sonora, que se crean 3 distritos electorales indígenas. ¿Y por qué se crean así? Porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que rige a nivel nacional, señala que en aquellos distritos en donde más del 40% de la población sea de origen indígena, entonces ese distrito será considerado como un distrito indígena. Ese fue el primer paso que se dio en 2022. ¿Qué es lo que acabamos de concluir nosotros en el Instituto Estatal Electoral? Una vez que hace esa distritación, determina que hay 3 nuevos distritos, que son el 19 de Navojoa, el 20 de Echojoa y el 21 de Guatabampo. Ahí, ¿qué es lo que nos tocó hacer? Esos 3 distritos, y les pongo un antecedente, por ejemplo, a nivel nacional existen 28 distritos federales indígenas, y el Instituto Nacional Electoral definió, porque así fue un criterio de los tribunales, que dijera en cuáles de ellos se deberían de postular exclusivamente personas que pertenecen a las comunidades indígenas. Y le pongo el ejemplo, decidió que 21 de esos 28 fueran exclusivamente postulados por partidos políticos, personas con origen indígena. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en el Instituto Estatal Electoral? En la semana pasada se definieron cuántos y cuáles eran los de esos 3 distritos electorales locales, cuántos y cuáles eran distritos indígenas. Y ahí, con base en los mismos criterios, tenemos, por ejemplo, el caso de Chojoa, que más del 63.15% de la población es indígena. Entonces ahí tenemos
que se decidió que 2 de los 3 distritos electorales locales, con base en los mismos criterios que tiene el Instituto Nacional Electoral, fueran exclusivamente indígenas. Okay. Es decir, donde los partidos políticos deberán de postular personas que pertenezcan a una comunidad indígena de la entidad. Y el segundo distrito que se decidió, porque es también más del 54% de la población indígena, es Guatabampo. Entonces, tenemos que esos 2 distritos electorales deberán de postular por parte de los partidos políticos personas que pertenezcan a las comunidades indígenas. Y luego otra determinación que se tomó, que es correcta, tiene que ver con que de esas 2 personas que postulen los partidos políticos, una deberá ser hombre y otra deberá ser mujer, o una de cada género la posible, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, además de que se aprobaron unos, le voy a poner así, un lineamiento de autoadscripción. Es algo similar a lo que ya hizo el Instituto Nacional Electoral y que sirve para que se eviten las simulaciones o no haya certeza respecto de quién es perteneciente a una etnia. Le pongo el ejemplo, anteriormente el solo hecho de manifestar que pertenecía a una etnia, pues ya era suficiente para que se tuviera como persona indígena. Actualmente los criterios del Tribunal y del Instituto Nacional Electoral ya han definido que no es nada más el señalarlo, sino el acreditar también que hay un aval de la comunidad indígena, de las autoridades tradicionales. Es decir, quien ya vaya a competir por un puesto que tenga que ver con las diputaciones indígenas, esa persona no nada más deberá decir si es o no perteneciente a una etnia, sino que además deberá acreditarlo con el aval de la comunidad, de las autoridades tradicionales, en donde deberá de, por ejemplo, cumplir con un servicio social que haya prestado a la comunidad, ser hablante de la lengua en su caso, lo cual no es un requisito obligatorio, sino que se puede suplir con otras cosas, pero también el haber pertenecido a las autoridades, haber participado, es decir, tener pertenencia a la comunidad, a la etnia, en donde sea. Con la entonces eso es importante. Entonces, estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en Sonora, Neri Ruiz Arbizu, sobre la participación de las comunidades indígenas en el proceso electoral, no en puestos de elección popular. Entonces, estaríamos hablando que este 2024 va a haber en el Congreso representación de los grupos étnicos, por lo menos me hablaba de 2. Así es. Por lo menos 2 diputaciones estarán representados por grupos étnicos. Así es, exactamente. Los partidos políticos ahí deberán de postular personas que pertenezcan a las etnias de aquí de la entidad. Ok, entonces, recapitulando, 2024, proceso electoral, tendrán 20 municipios que tener regiduría étnica. Así es. Y cumplir con todo este requisito, y el Congreso tendrá por lo menos 2 diputaciones de origen étnico, y son de Chojoa y Guatabampo. Así es, los distritos electorales de Chojoa y de Guatabampo, ellos exclusivamente deberán participar como candidatos o candidatas personas pertenecientes a las comunidades indígenas. Y pues estamos hablando entonces de estos nuevos, de los avances que estamos teniendo ya en equidad, en representatividad, en todo lo que, en todos estos, pues ahora que sí, exigencias que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, mire, aquí Claudia, es importante esta parte que usted menciona. Por ejemplo, todas esas determinaciones que hemos tomado en materia de regiduría étnica, por ejemplo, para la paridad entre hombres y mujeres, nace de una acción afirmativa que toma el Instituto Estatal Electoral. ¿Y esto qué se refiere? Por ejemplo, nosotros hicimos una consulta previa para ver la cuestión de la paridad en la regiduría étnica, pero esta acción afirmativa nace porque no hay una norma jurídica específica que garantice, por ejemplo, a las personas de las comunidades indígenas una representación política. Entonces, esa es una determinación que hace el Instituto Estatal Electoral. Y también respecto a la designación, por ejemplo, de los cargos de las diputaciones, eso no viene en la ley, lo que se establece para darle la garantía a las personas que pertenecen a las comunidades indígenas de que vayan y participen, por ejemplo, a un puesto y tengan la garantía de que esa va a ser su representatividad. Y aquí el ejemplo, si nosotros no hubiéramos definido esa parte, los partidos políticos, por ejemplo, uno podría postular a una persona indígena en el distrito, y lo voy a poner nada más de ejemplo, en Chojoa, por ejemplo. Un partido político que postularía a una persona perteneciente a la comunidad indígena.
y otro partido podría postular una persona que no fuera indígena. Entonces ahí no habría ninguna garantía, porque podría ganar el partido que no tuviera la persona indígena. Entonces, por eso es que exclusivamente deben de postularlo, y esa es la importancia ahí, Claudia, de que ahora pues van a ganar personas que efectivamente pertenezcan a las comunidades indígenas y que tengan un arraigo. Eso es lo importante. Ojalá. Yo creo que aquí es bien importante señalar, se está pasando del discurso a los hechos, ¿no? Así es. Porque habíamos hablado mucho de esta representatividad, de que las minorías tienen que estar ahí, pero en los hechos no aparecen, pues, y con eso se está garantizando, en este sentido, de las comunidades indígenas que van a estar y van a tener un espacio en la toma de decisiones. Yo agradezco, consejero, esta comunicación, que dejo abierto estos micrófonos y este espacio para que en lo sucesivo ojalá podamos estar más en contacto con toda esta información que creo que es valiosísima en este momento para la ciudadanía, para entender cómo viene el proceso, en qué va el proceso y la importancia de estar bien informados como ciudadanos para la toma de decisiones. Así es, Claudia, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a su radioescucha allá en el sur de Sonora, y atento a la orden, el decirles que toda esta información, por ejemplo, que nosotros comentábamos ahorita, está disponible en la página del instituto. Es una página donde tenemos los acuerdos públicos que se toman, son publicados antes de que se hagan los acuerdos. Entonces, ahí que les invito a que nos visiten, es la página www.ieesonora.org.mx, pero pues también a la orden, cualquier información que se requiera, con gusto, Claudia. Y cuando ande por acá, échese la vuelta a tomar un café aquí en cabina. Con gusto, Claudia. Gracias. Y un día esto nos vemos. Gracias. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en Sonora, Nery Ruiz Arbizu. Pues ahí está la información de las etnias, de los grupos indígenas, de cómo van a participar. Va a ser bien importante, ¿no? Porque ahora sí o sí, por lo menos los partidos políticos en estos espacios tendrán que, en la diputación, designar, ¿no?, hombres, mujeres de las etnias para tener representación en el Congreso. Y en el caso de las regidurías, sí o sí tendrán que llegar también mujeres a estos espacios. Vamos a la pausa, son las 8:42 minutos, regreso.